Buenas tardes. Buenas tardes, que digo que, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia con este día, bueno, pues buen día, ¿no? Estábamos implorando, suplicando en cada misa la lluvia, pues ahí tenemos, lluvia. Estamos en 252 hectómetros cúbicos en los embalses de Sevilla. Al final de la semana les diré dónde estamos. Espero que suba y que nos salve el verano. Bueno, la presentación, Pablo, muchísimas gracias en mi nombre y creo que también hablo en nombre de Ángel. Y bueno, empezamos sin más, ¿no, Ángel? Lo primero que te querría preguntar es cómo la nombramos. ¿Madre Angelita? ¿Sor Ángela? ¿Santa Ángela? Sor Ángela. Sor Ángela, siempre. Hombre, siempre no. Se puede alternar, ¿eh? Y se debe alternar porque eso es las tres cosas, ¿no? Pero, pero verá, uno cuando se enfrenta con grandes personajes, los bautiza. ¿Mm? Y yo, en mi caso, es que no me sale otra cosa, es que instintivamente para mí siempre es Sor Ángela y cuando hablo de ella no me paro a pensar previamente cómo la voy a nombrar. La nombro como la siento, como la he concebido siempre, como aprendí a entenderla y como espero morirme recordándola, ¿no? Que es Sor Ángela. Y de Sor Ángela, ¿tú dirías que es una vida de película la suya? Totalmente. Y además está muy bien escogido el tiempo verbal. Es una vida de película. No fue una vida de película. El pasado está bien aplicarlo a grandes héroes, a grandes personajes históricos, pero cuando alguien está de actualidad permanente y, y ya eterna, pues no cabe hablar de algo que ha pasado, de algo pretérito. Sor Ángela es actualmente, y yo creo que va a seguir siendo siempre, una santa, pero sobre todo una emprendedora, ya que estamos aquí en la Cámara de Comercio. Es una grandísima, admirable y indeclinable emprendedora que todos los días vuelve a fundar la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Es una mujer de absoluta y palpitante actualidad que no pasa nunca porque los problemas a los que dio respuesta desgraciadamente no pasan nunca. Pero también hay que decir que son problemas que nos dan la vida porque nos dan la oportunidad de colaborar con Dios en la consecución a parcelas de su reino. Una cuestión personal. ¿Cómo llegas tú a Sor Ángela? Yo no me acuerdo. Yo creo que llegué antes de nacer. Es decir, yo llego a Sor Ángela porque Sevilla llega a Sor Ángela. Y yo, como bien ha dicho Pablo, a quien, por cierto, agradezco esas inmerecidísimas palabras, yo he dedicado 8 de cada 10 minutos de mi quehacer profesional y también de mis inquietudes personales y culturales a lo que sucedía, había sucedido y podría suceder en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque la polis, como bien sabe Macario Valpuesta, que lo ha estudiado y lo sigue estudiando a fondo, la polis es la política y la política es la vida, en todos sus aspectos, en todas sus facetas, no solo en la política de partido, en la política institucional, esa quizá es la de menos. La de más es la política de cada día, la que tenemos entre manos, incluso, pues, no incluso, empezando por el prójimo que tenemos más cerca. Estamos aplicándole una política, la política en el caso de los cristianos del amor y de la fe. Entonces, si estamos inmersos en una polis,
lo normal es que seamos como un árbol plantado en esa polis, que respira el aire de esa ciudad y que no sabe cuándo empezó a encontrarse con las personas que han configurado el espíritu de esa ciudad, y desde luego Sor Ángela es una de las principales. ¿Tú dirías que hay como dos Sor Ángelas? Una en la que se conoce o que tópicamente se conoce, superficialmente, o que está en la opinión pública, y otra profunda, más espiritual, podríamos llamarla, que no es tan conocida. Profundas son las dos, porque profunda es Sor Ángela. Donde quiera que esté y a lo largo de toda su vida en la tierra, no hizo nada que no fuera por amor de Dios. Y eso es la mayor profundidad que existe. Pero sí es verdad, y ya me apresuro a dejarlo caer, que existe una Sor Ángela archiconocida, y está muy bien que esté muy conocida, aunque debería estarlo más, sobre todo por parte de la gente joven, pero existe otra Sor Ángela, y es una Sor Ángela que José María Javierres, su gran biógrafo de la segunda etapa, porque ahora hablaré de su biógrafa de la primera, definió, relacionó siempre con la noche oscura de San Juan de la Cruz. Es una Sor Ángela oscura, y esa no es conocida prácticamente. Oscura, ¿por qué? Antes de que se nos adelante la prensa progresista, vamos a desmentirla por adelantado, de antemano. No oscura por eso que le atribuyen, por ejemplo, a Teresa de Calcuta, que es otra santa que tuvo su noche oscura, sino por lo mismo que en realidad lo tuvo Teresa de Calcuta y que lo tuvo Sor Ángela y que lo tuvieron los grandes santos sin excepción, que es la duda. La duda. No la duda filosófica, Sor Ángela evidentemente no era filósofa, pero sí la duda vital y la duda religiosa, más que nada no sobre asuntos teológicos, sino sobre asuntos personales. Sor Ángela sufrió siempre, pero sobre todo sufrió antes de fundar la Compañía de las Hermanas de la Cruz, porque se sentía nada, así como suena, se sentía nada, pero se sentía no nada, menos que nada. Y ella quería sentirse nada para servir mejor a Dios, a su Señor. El padre Torres Padilla, su confesor, director espiritual y coautor de la institución, que por cierto está ahora mismo, creo, en proceso ya de beatificación. Creo que se ha cerrado la causa aquí y ya se manda a Roma, creo. Bien, pues bien aclarado por un periodista en condiciones, no como yo. Pues el consejo que le da en un determinado momento, cuando la ve y la encuentra sufriendo un verdadero calvario, es hazte nada, y el Señor hará lo demás. Pero claro, es que ella se sentía menos que nada, se sentía absolutamente indigna. El tema de la humildad en Sor Ángela lo es todo, y lo es más que todo. Pero claro, cuando Sor Ángela todavía no ha dado el primer paso, le produce un padecimiento absolutamente brutal. Y esa es la primera gran tormenta de Sor Ángela, que no es conocida, porque hemos conocido a la Sor Ángela triunfal,
la que sale de todo eso victoriosa y que está en un libro que ya aprovecho para recomendar, que se llama Sor Ángela de la Cruz, Escritos íntimos. Ahí está unos textos que ella escribió obligada por el padre Torres Padilla, porque ella no odiaba nada, pero detestaba escribir, además le temía como a un Miura escribir, y sin embargo el padre Torres Padilla, cuando vio que esa mujer estaba en medio de una marejada que la podía vencer, le obligó a escribirla. Eso escríbelo. Y le abrió las puertas de su casa, de la casa de la familia donde él vivía, y le puso a su disposición su escritorio, su mesa y su silla, su sillón, que como Sor Ángela era muy pequeñita, no le llegaban los pies al suelo. Entonces, con los pies colgando, Sor Ángela escribió lo que le estaba sucediendo día a día. Era un diario angustioso de ese momento de encrucijada que felizmente terminó. Por seguir esto que estás diciendo, que me parece muy interesante, ¿no? Digamos, una vena mística de Sor Ángela que siempre la hemos visto como es su compañía, ¿no? Como la gran actividad, la vida activa de ella, yendo siempre de aquí para allá y socorriendo a tantas personas, ¿no? Pero, ¿por qué no hacemos algún apunte biográfico de Ángela Guerrero antes de fundar la compañía? Toda esa lucha interior, ¿no? Que yo no lo voy a hacer. Yo les voy a recomendar otro libro, que es el gran libro sobre Sor Ángela. Y si quieren tomar nota, ahí va. Es el libro de la hermana María del Salvador, bosquejo biográfico de Sor Ángela de la Cruz, primera biografía de Sor Ángela de la Cruz, escrita por una de sus últimas novicias. Está reeditado por la BAC en Madrid, 2012. Este libro es el que me dio el empujón para todas las mañanas mirarme al espejo y decirme: tú no tienes vergüenza. Tú tienes vergüenza porque tú no has hecho todavía, no has acabado todavía, no le has dado la configuración al guión de la película. Que Sor Ángela tenía una película es algo que yo fui concluyendo no sé cuándo, hace una serie de años, sobre todo cuando en el ABC decidieron que mi ciclo allí había terminado y yo también lo decidí y salí de allí dispuesto a hacer cosas que antes nunca había podido hacer, y tú sabes por qué. No te queda un minuto. Entonces hice en el último minuto esa película, que son 37 minutos, que yo les recomiendo vivamente, no por mí, ni por la película en sí, sino por la historia que cuenta. Es una historia provida, basada en hechos reales y que yo creo que resulta conmovedora. Y fue entonces cuando me empezó a rondar en la cabeza la idea de hacer una película sobre Sor Ángela, porque Sor Ángela es la gran santa actual vigente de Sevilla. Sor Ángela tiene una implantación popular asombrosa y misteriosa, porque en realidad de Sor Ángela no se sabe mucho. De sus hijas se sabe lo que se ve y lo que se intuye, y llega en destellos informativos que ellas no quieren que aparezca, pero que aparece, porque tiene que aparecer, porque Dios quiere que aparezca, y que nos informan de lo que hacen esas mujeres. Esas mujeres a esta hora se están subiendo a una furgoneta a buscar lo peor de lo peor, los enfermos y pobres abandonados de Sevilla, para echarles una mano en lo material y en lo espiritual, porque el gran lema de Sor Ángela es hacerse pobre con los pobres para llevarlos a Dios. Su gran preocupación
es que los pobres morían peleados con Dios por su suerte y por su abandono, es decir, por la falta de ayuda, de amor por parte de los demás hermanos. Entonces ella, su manera de evangelizar, estaba claro que era la de subir al Calvario, crucificarse frente al Señor y seguir a pie juntillas las indicaciones, las órdenes, los consejos, las instrucciones de Jesucristo. Entonces, yo, al observar la actitud del pueblo sevillano con Sor Ángela, a quien ya nadie había conocido en vida, pero a la que todo el mundo parecía seguir fielmente, es difícil encontrar, vamos, es imposible encontrar el monumento suyo, ese monumento pequeñito porque ella era pequeñita de cuerpo, en la Encarnación, en San Pedro, sin flores. Tiene flores todos los días. ¿Quién pone flores a Sor Ángela? Las pone el pueblo de Sevilla. Pero Sor Ángela desde el año 32 no está aquí entre nosotros, o sí está. Eso me hizo llegar a la película y ahora explicaré cómo llegué al libro este que acabo de mencionar. No, que te iba a preguntar si tú crees que, bueno, se deduce de tus palabras, ¿no? Pero bueno, conviene a lo mejor hacer incidencia. Si Sor Ángela es la gran santa sevillana del siglo XX y no sé si de más siglos, ¿no? Porque, claro, un ayuntamiento republicano de izquierda rotula la calle el mismo día por la tarde que ella muere. Y no hay ninguna discusión. Es unánimemente el pleno. Cuente ese detalle, por favor. Sí, bueno, este detalle es conocido y no es un detalle. Ella fallece y me parece que fue el 2 de agosto, ¿no? Y el 2 de marzo, perdón. Y aquel mismo día se reúne el ayuntamiento republicano y por unanimidad de todos los concejales, entonces lo de los grupos no estaba tan configurado, pero vamos, cada uno tenía su filiación, incluyendo evidentemente a los comunistas, pues deciden cambiar el nombre de Alcázares por el nombre de Sor Ángela de la Cruz, Sor Ángela de la Cruz, y que las monjas cuando salgan a llevar a cabo su labor, pues se encuentren en una calle que lleva el nombre de la fundadora, de la madre. Qué mayor alegría para las hermanas de la Cruz. Bueno, pues hay otro detalle más. Las colas para despedir a Sor Ángela duraron 3 días. 3 días. Por allí pasó, yo creo que pasó toda Sevilla. Y igual que el ayuntamiento por unanimidad había aprobado esa medida. Antes de que terminaran las colas ya estaba rotulada la calle. O sea, los albañiles fueron al segundo día a cambiarle el nombre a la calle. Esa urgencia por reconocer y homenajear la memoria de Sor Ángela, ¿eso qué quiere decir? Eso cualquier productor de Hollywood, si fuera un trampero del oeste americano, ya habría hecho 6 películas. Y aquí lo que pasa es que es muy difícil mover, sobre todo el dinero, ya que estamos en esta casa, es muy difícil mover el dinero para hacer una película. De todas formas, alguien me preguntaba cuando llegué que qué milagro iba a contar de Sor Ángela. Yo qué sé, hay una publicación para los favores de Sor Ángela. Ahí seguro que hay muchos milagros no declarados o reconocidos. Pero si se hace la película alguna vez, será un milagro. Y sin duda será su milagro. Sí. ¿Qué dirías tú que es lo más excepcional en la vida y en la obra de Sor Ángela? Tú antes me preguntabas por sus raíces, ¿no? Por su biografía
La hermana María del Salvador es una mujer fascinante. Es una mujer que... voy a contar una cosa que está en el libro, en su libro, pero que yo les ruego que sean ustedes muy cautos y no la cuenten por una razón que tiene que ver con la película. Ella, Sor Ángela, fue reelegida no sé cuántas veces, ya era muy mayor. La última vez que fue reelegida, Roma había sacado unas normas nuevas que desaconsejaban tantas reelecciones cuando se era tan mayor. Y después de ser reelegida, Roma anuló la elección y obligó a la hermana a elegir otra madre general. Bien, pues cuando el director espiritual lee aquel decreto, aquella resolución de Roma, Sor Ángela se arrodilla, le besa los pies y dice una frase, que es: Dios se lo pague a Dios. Su humildad llegaba hasta ese extremo. Y a partir de ahí, a la madre fundadora, evidentemente, le tienen que poner una especie de altarcito, que es una celda y una habitación para escribir. Ella que le temía, como decía antes, horrores a la escritura, pero ella ya de mayor escribía mucho, porque escribía cartas, escribía sobre todo aconsejaba a las superioras de los conventos, y allí escribe y allí recibe a personas. Una de las personas a las que recibe es la hermana María del Salvador, porque la hermana María del Salvador era maestra, pero maestra nacional. Había sacado las oposiciones, había estado trabajando en un colegio, y cuando supo de las Hermanas de la Cruz, pidió una excedencia e ingresó como postulante en las Hermanas de la Cruz. Llegó el momento en que tenía que decidir, porque se le acababa la excedencia y tenía que tomar un camino o tomar el otro. Y entonces evidentemente se va a la celda de Sor Ángela y se lo cuenta. Seguramente era la noche oscura de la hermana María del Salvador. Y como Sor Ángela era doctora en noches oscuras, pues la escucha, la deja hablar y solamente pronuncia. Sor Ángela era una mujer de pocas palabras, pero amigo, ¿de qué palabras? Y le dice, la respuesta fue: quema las naves. Quemó las naves y fue secretaria general de la Compañía de Hermanas de la Cruz durante, me parece que 50 o 60 años. Esa es la autora de este libro que a mí me desarmó. Es un libro escrito con el corazón, también con la mente, porque está muy bien escrito, y donde está Sor Ángela viva, porque ella la había tratado tanto y le había impresionado de tal manera que rápidamente lo volcaba sus escritos, y el resultado es este libro que digo. En este libro cuenta los orígenes de Sor Ángela contados por Sor Ángela. Y Sor Ángela nace en una familia muy pobre, de un cardador de lanas de Grazalema y de una mujer de Zafra, creo recordar, que ambos trabajaban para los frailes del convento de los Trinitarios, que es el actual colegio de la Trinidad, de los salesianos. Muy pobre, con muchos hijos, muchos murieron, pero otros no. En cuanto pudieron, colocaron a Sor Ángela en un taller de zapatería. Es decir, Sor Ángela mamó la pobreza de Sevilla en carne propia desde el principio. Y aún así, a Sor Ángela no se le ocurrió jamás aspirar
a salir de la pobreza, sino a volver a entrar en la pobreza cada día para llevar a los pobres a Dios. Eso es otro milagro. Decías tú antes que ella se consideraba nada o menos que nada, ¿verdad? Y claro, a mí se me venía a la cabeza el lema de ella, ¿no? Y puede, o de qué manera el rasgo de personalidad después se plasmó en el carisma de la compañía. No, ¿de qué manera no se plasmó? Y acabamos antes. De ninguna manera no se plasmó. Está absolutamente en todo. Es decir, tú asómate, la habrás hecho muchas veces, al convento. El carisma de Sor Ángela, que está en parte, Sor Ángela sueña con unir la faceta contemplativa con la faceta activa, porque sabe perfectamente que sin caridad no hay fe y sin oración tampoco. Entonces, las hermanas de la caridad, de la caridad, me ha traicionado. Bueno, ahora si acaso sí, conectamos. Sí, por eso. Por la faceta activa. Sor Ángela ha oído hablar mucho, no creo que la leyera, pero sí habría oído hablar mucho, sobre todo en los púlpitos, de Santa Teresa, Teresa de Calcuta también, y intenta llegar a Dios a través de la ascética de Santa Teresa, pero no puede olvidar jamás lo que ha visto desde muy niña en las calles. Las calles de Sevilla de la época, mira que ahora hay pobreza, es absolutamente incomparable con lo que era la Sevilla de mediados del siglo XIX. Incluso de principios del XX, con el cardenal Spínola pidiendo por las calles, un cardenal de Sevilla. Esa pobreza nos persigue incluso hasta nuestros días, pero en aquella época era terrible. Era Sor Ángela de niña, un día entra en casa pegando gritos y le dice a su madre: una manta, una manta. ¿Una manta para qué, hija? Porque ahí enfrente hay un pobre hombre que se va a morir del frío. Y la madre le da, o sea, al principio le dice: pero si tenemos la manta justa. Y dice: bueno, pues yo tengo que llevarle una manta. Y le llevó una manta, no sé de dónde la sacaría la madre, sería ya otro milagro. Y abrigó a eso de niña pequeña. La idea de la caridad también la persigue, evidentemente. Ella quiere hacerse un cirineo con Cristo, estar crucificada frente a Él, esa es la imagen que ella tiene como ideal, estar crucificada frente a la cruz de Cristo, pero al mismo tiempo quiere hacer algo por los demás y algo que sea definitivo. Y fue definitivo, sí lo fue. Intenta entrar en las Carmelitas, pero como lega, pues ella no quiere honores, y cuando la ven tan pequeñita y tal, pues le dicen que no sirve de lega. Ese fue su gran frustración, su primera gran frustración. A partir de ahí, el padre Torres Padilla le consigue que la admitan, bueno, por lo menos que la entrevisten, diríamos ahora, en las Hermanas de la Caridad, y logra entrar en el Hospital de las Cinco Llagas a trabajar. Y el Hospital de las Cinco Llagas, desde luego, no era lo que es ahora. No, ahora no. Allí... Año 75 creo que fue, no 76 me parece. Sí, pero quiero decir que allí todo sufrimiento tenía su asiento. Y toda impotencia, porque era muy difícil curar enfermedades. Bueno, pues allí está trabajando y es feliz. Yo creo que por primera vez es feliz Sor Ángela allí.
hasta que la enfermedad se ceba con ella. Y las hermanas de la caridad tan entusiasmadas estaban con el trabajo de Sor Ángela que no se resignan a que se vaya y la mandan primero a Cuenca y después a Valencia a ver si los aires de allí la curan. No la curan y la curaron unos pavías, unos soldaditos de Pavía que le compró su madre. Sor Ángela volvió a su casa enferma, estaba muy mal, su madre temía por su vida, lo vomitaba todo y un día su madre pasa por un despacho de masa frita junto a Santa Catalina y dice, pues yo le voy a comprar a mi hija esto a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que Sor Ángela se curó. Otro milagro. Sí. ¿Alguien pedía milagros? Pues ahí va un chorreo. Y a partir de ahí, Sor Ángela empieza a fraguar su obra. Porque se recupera, pero ya dice, bueno, pues yo no voy a depender de que me echen en ningún sitio, justificadamente, pero que me echen, sino que voy a desafiar a los males y al mal y voy a ponerme en marcha. No, que esto que contabas de los pavías, ¿verdad? Y tal. Claro, y yo antes te preguntaba, es la gran santa de Sevilla, ¿de qué manera influyó Sevilla en Sor Ángela? O sea, seguro que el espíritu suscita donde quiere y como quiere, ¿no? Y hay santos con una actividad caritativa como la de las Hermanas de la Cruz, indudablemente en todas las épocas. Pero ¿hasta qué punto está metida en la urdimbre? ¿Hasta qué punto Sor Ángela y Sevilla forman una sola cosa? Ojalá formaran una sola cosa. Ojalá para Sevilla. Bueno, realmente yo muchas veces me pregunto una cosa, y me lo he preguntado también en cuanto a, o sea, como director en potencia de una película, ¿cómo sería el habla de Sor Ángela? Pues yo escuché muchas veces y me llamaba poderosamente la atención hablar a mi abuela Lola. Se había criado pues en la Florida y tenía una manera de hablar muy sevillana. Los sevillanos no son exagerados hablando, pero sí son sevillanos hablando. Y por ejemplo, el seseo sevillano, que es fuerte, pero es no exagerado, no es hiperbólico. A mí siempre, porque yo me eduqué en un colegio de curas que venían del norte. Y claro, cuando escuchaba a mi abuela y escuchaba a los curas, decía, uno de los dos no habla mi idioma. Pues Sor Ángela, todo lo que le contara a sus hijas, es más, todo lo que concibiera, incluyendo el Evangelio, lo concebiría en sevillano. Y eso no es una cuestión de formas solo, es una cuestión de visión de la vida, de concepto ontológico de por qué estamos aquí, de para qué estamos aquí. Yo creo que Sor Ángela lo que intentó siempre fue llevar la luz del sol de Sevilla a los hogares en sombras, y es más, a los corazones en sombra. Y creo que eso también lo consiguió, otro milagro. Sí, porque parece que cuando entras en un convento, no en la casa madre, sino un convento de por ahí, de Roma, ¿no? Que tienen allí casa, parece que estás entrando en un cachito de Sevilla. Claro, ella, iba a decir ordenó, no creo que lo ordenara, pero sí, indujo a sus hijas a dos cosas. La limpieza absoluta y cotidiana y diaria de los conventos. Ángel, una palabra muy sevillana. Los conventos están espercudidos.
Bueno, tú eres más sevillano que Sor Ángela todavía. Y otra cuestión, las plantas y los pajaritos. Ella quería pajaritos, quería canarios en los conventos y quería plantas, claro. Ella cuando tiene que expresar qué le cuesta más trabajo, o sea, un sacrificio para Sor Ángela. Y diríamos, Sor Ángela es una mujer que de niña ya usaba cilicio y incluso el padre Torres Padilla y después el arzobispo de Sevilla a las monjas les tiene que corregir, es decir, que eso de no comer nada, tenéis que comer y alimentaros para hacer vuestra obra, porque según las instrucciones de Sor Ángela prácticamente no comían. Sor Ángela tenía una idea de la penitencia y de la mortificación muy acentuada. Pero el único sacrificio que de verdad, y además lo ponía por escrito, le costaba, era las flores. Tenía que privarse de las flores. Dice, yo eso de tener que privarme de las flores, eso no, que Dios me perdone, pero eso no lo llevo bien. Eso es muy sevillano también. ¿O era? No, en mi casa sigue siéndolo. Y lo que pasa, esto ya es una divagación que se sale completamente del tema, pero claro, los apartamentos turísticos se diferencian cuando vas viendo los balcones que no tienen flores. Todavía hasta que algún operator de esto diga, y apartamento turístico con flores, que es muy sevillano. Bueno, eso es revelador, es un signo revelador de que ella no concebía el mundo. Es más, ella hace un viaje a Roma, obligada, porque el Papa León XIII ha iniciado el proceso de beatificación o ha terminado el proceso de beatificación de Fray Diego de Cádiz y el milagro es la curación de una religiosa de la Hermana de la Cruz, milagro que se produjo antes de que entrara en la Hermana de la Cruz, que es Sor Adelaida. Y entonces el Papa quiere conocer a Sor Adelaida y allá que va Sor Adelaida con su madre superiora y fundadora, o su general fundadora, que coge un tren y ahí en el tren le dan otro disgusto a Sor Ángela y es que la ponen en primera. Y Sor Ángela dice, pero ¿yo qué hago en primera? Y creo que intentó fugarse de primera para irse al furgón de cola del tren. Lo cierto es que va a Roma. En Roma no lo pasa bien porque de mucho lujo, mucha exuberancia, mucha riqueza, eso ella no lo lleva bien. Y lo cierto es que se nota en su diario, ella hace un diario, se nota que está deseando volver a Sevilla. Ella no concibe el mundo sin Sevilla, es decir, es más, si el mundo no tuviera a Sevilla, la peor pérdida que tendríamos es que nos hubiéramos quedado sin Sor Ángela. Volviendo a ese paralelismo que establecíamos o que establecías en tu discurso de Madre Teresa y Madre Angelita, ¿no? ¿De qué manera le puede haber perjudicado la época en la que vivió y en la que murió? Claro, el año 32 no es el año 97, ¿no? O sea, estaríamos hablando de otra Compañía de la Cruz, no en cuanto a carisma, sino en cuanto a extensión, a expansión, a fundaciones, si hubiera vivido en la segunda mitad del siglo XX. Una preguntita, tío. Que entonces no estaríamos hablando de Sor Ángela. De Sor Ángela estamos hablando porque se enfrentó. Voy a contar una cosa que tiene que ver con el reciente libro de Macario y con temas que están muy de actualidad, porque ahora se habla mucho de la memoria histórica, ¿verdad? Cuando a Sor Ángela le cuentan
Sor Ángela conoció la revolución del 68 del siglo XIX, la gloriosa, que de gloriosa todavía no sé lo que tuvo, pero bueno. Esa revolución acabó con la vida de muchos religiosos, cosa que no se comenta. Las dos repúblicas españolas no se han caracterizado precisamente por respetar la vida de los religiosos. Y ahí meto no solo al clero, meto a los laicos también. Ella conoció eso siendo joven y yo recomiendo, si alguien tiene la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, que se vaya a la parte final, al epílogo, y lea la descripción en caliente de los sucesos que rodearon la proclamación de la Primera República, porque uno se estremece. Sor Ángela recordaba todo eso. Cuando a Sor Ángela le cuentan que la proclamación de la Segunda República se celebra con quema de conventos, pues a Sor Ángela le da el primer ataque y se queda sin habla. Y se queda sin habla, nada menos. Sobrevive y, bueno, meses después ya fallece, pero yo me he preguntado a veces, pues, hasta qué punto esa noticia no fue fundamental para que Sor Ángela no pudiera resistirla. ¿Qué rodea la efervescencia de la religiosidad popular, de la devoción de Sor Ángela? ¿Es una cuestión histórica o ahistórica? Las dos cosas. Pero evidentemente la gran expansión del seguimiento profundo de la vida de Sor Ángela se produce a partir de la Guerra Civil. Yo no sé, porque yo no soy un analista y no sé hasta qué punto una cosa tiene que ver con la otra. Pero evidentemente el sufrimiento que esa mujer tuvo que arrastrar al ver cómo la Iglesia era atacada, pues no es ajeno a las oraciones y a la rendida admiración que Sor Ángela ha causado y ha suscitado desde entonces. Te hago yo la última y después doy paso. Tengo 3 preguntas que me han llegado o 3 cuestiones. Si alguien quiere, la azafata tiene unos tarjetones y me la puede pasar. Bueno, has dicho antes, ¿verdad? Que lo sabemos, ¿no? Que era una persona de talla corta, ¿verdad? Pero físicamente. Claro, esa es la talla física, pero yo te iba a preguntar, ¿cuál es la verdadera talla espiritual de Sor Ángela? Pregúntaselo, sal a la calle y pregúntalo. Sal a la calle y pregúntalo. Sobre todo en determinadas zonas de Sevilla que no tienen por qué ser ni las más conservadoras, ni las más piadosas, ni las más antiguas o anticuadas, no, que va. Vete a un polígono, vete a un barrio cualquiera, vete a la provincia, y vete a un establecimiento comercial, por supuesto a una parroquia. Sor Ángela, en cuanto es declarada beata por Juan Pablo II, empieza a invadir las parroquias, los templos de Sevilla. Sus imágenes están en todas partes. Y sus fotografías, sus estampas, sus calendarios están en las tiendas, están hasta en los bares, están por supuesto en las casas y están en las carteras. Están en las carteras. Yo meto la primitiva siempre en la estampa de Sor Ángela, sí, de Madre María de la Purísima.
por porque, cierto, porque espero el milagro. Y claro, yo no necesito dinero, pero la película sí necesita dinero. Y bueno, está en todas partes y sobre todo está en los lugares donde hay sufrimiento y donde no hay sufrimiento. ¿Mm? Hay un hospital de Sevilla que se llama Sor Ángela, Santa Ángela ya, pero empezó llamándose Sor Ángela. Y en ese hospital yo he pasado ratos muy malos, pero en esos ratos muy malos, deambulando por el vestíbulo, en esos paseos tontos que uno da cuando está esperando noticias de ese calibre, llego a una vitrina y ahí está ella. Sor Ángela está siempre donde los sevillanos le necesitan. Así que es imposible dar 2 pasos en esta ciudad sin encontrarse con esa figura. Eso te dice qué talla espiritual tiene. no, has citado a Madre María Purísima y claro, yo creo que el caso de 2 santas de la misma congregación en tan poco espacio de tiempo, creo que salvo el caso de los jesuitas, que de una tacada fueron San Ignacio, San Francisco de Asís y Borja, no se reproduce en la historia de la Iglesia. Y bueno, y Torres Padilla, que va camino también, el confesor y director espiritual. No lo sé porque yo no soy un erudito No, yo tampoco, de pero lo la consulté historia en de su la día Iglesia, cuando hicieron Santa Madre Purísima. pero sí te puedo dar otro dato que me ha llamado mucho la atención muy recientemente, porque yo ahora estoy refrescando porque he visto, se me ha entreabierto una puerta, no me atrevo a echar las campanas al vuelo, nunca mejor dicho, una puerta para llevar adelante la película y entonces estoy refrescando, ¿no? Yo llevo años documentándome. Sor Ángela es inagotable, porque tú dices, sí, se despacha con 2 estampitas y una novena, sí, sí. Te pones a leer y no acabas nunca. Y además a releer. Y un dato que he encontrado hace poco es que se inicia la beatificación, a ver si lo encuentro, se inicia 6 años después, en el año 38, 6 años después de su muerte. Eso también te indica que hay dentro, ¿no? De Sor Ángela. 6 años después de su muerte. Y entonces era muy lento todo esto, mucho más lento que ahora. Y bueno, sin embargo, en 6 años ya empezó a caminar hacia los altares, con su pasito corto, pero decidido. Hay una anécdota, si da tiempo la cuento telegráficamente. Hay una primera edición de ese libro que os he citado, de la hermana María del Salvador, que salió inmediatamente, porque María del Salvador se puso a escribir antes de que muriera Sor Ángela. Y cuando murió Sor Ángela ya tenía prácticamente terminada su obra. En el año 33, o sea, un año después de la muerte de Sor Ángela, sale la primera edición de ese libro que os he citado. Yo el que había manejado evidentemente era una edición reciente de la BAC, como os he dicho, que me encontré un día en la librería del Arzobispado. Al salir me encontré en la vitrina el libro de Sor Ángela y dije, voy a comprarlo a ver qué pasa aquí. Y lo que pasó fue que vi la película ya hecha, ya hecha. Pero muy recientemente el hermano, ustedes recordarán el llamado crimen de la movida. Fue el asesinato de un chaval, de Alejandro, de 22 años, en los jardines de Murillo una noche. Por una Coca-Cola recibió un navajazo mortal. Su hermano, bueno, nació una amistad muy profunda con su padre, porque yo hice un reportaje meses después con la familia
y a partir de ahí pues entablamos una amistad, su padre y yo, muy íntima. Cuando su padre ha fallecido, su madre ha fallecido y su hermano, José María, ha decidido, es pintor, es profesor de arte, pero ha decidido, tiene ya 50 y tantos años, entrar en un monasterio cisterciense, en las Escalonias, en Córdoba. Bueno, y lo ha hecho público, ha hecho un acto con 180 amigos que nos hemos reunido con él en el campo para despedirse y ha vaciado la casa. En la casa hay muchísimas cosas, como siempre ocurre, de la mayor parte de ellas de su padre, que era una persona muy inquieta, porque su padre también era profesor y pintor. Una de las cosas, o sea, ha buscado amigos para descargar la casa de cosas. Y a mí me ha dado una cajita de chocolates El Gorriaga, que pone Sor Ángela, donde hay una serie de libros, sobre todo, y documentos referentes a Sor Ángela, porque además una tía de él, una hermana del padre, de don José, es hermana de la Cruz. Bueno, ahí abro la cajita y hay una primera edición, 1933, de este libro del que les hablo. Una primera edición del libro de la hermana María del Salvador. Bueno. Vaya regalazo. Bueno, vamos con las preguntas del auditorio. La última que me ha llegado dice, ¿conoce cómo evolucionan las vocaciones en esta congregación actualmente? O sea, si tienen vocaciones o no las hermanas de la Cruz. No me conteste, porque le contesta otro y dice, las hermanas de la Cruz no tienen dificultades de nuevas vocaciones, gracias a Dios. Sin embargo, esta pregunta dice, las hermanas tenían colegios de enseñanza en casi todos los pueblos de Sevilla. Sin embargo, durante los años 80 comenzaron a cerrarlo, casi todos. ¿Sabéis por qué? Hacían una gran labor, aunque no sea una misión de su carisma. ¿Y por qué se cierran los colegios de las hermanas de la Cruz? Bueno, pues vocaciones y colegios. Ojo. Con la política hemos vuelto a topar. Y no por deseo, vamos a ver, las hermanas de la Cruz tienen colegios de niñas, Eso ahora es pecado. Pues ya está, no hace falta que diga más. Ya hubo problemas en los años 80, cuando todavía no había habido orden de retirada por parte de las autoridades políticas, pero sí empezaron a haber muchos problemas burocráticos. Las hermanas de la Cruz son unas monjas, gracias a Dios, a ver cómo lo digo, del siglo XIX. Es decir, ellas siguen vistiendo el mismo hábito, siguen teniendo prácticamente las mismas reglas, es decir, ¿por qué? Pues porque van al espíritu de las cosas, no a la letra. Y el espíritu de las cosas es incompatible con la burocratización que ha experimentado la vida pública en España progresivamente, y utilizo la palabra deliberadamente, progresivamente. Es decir, a medida que se va avanzando, entre comillas, se va complicando todo. Y uno se pregunta por qué. Y desgraciadamente uno se contesta también, porque le conviene a unos cuantos, porque no es necesario complicar tanto las cosas. Bueno, no les voy a hablar de casos personales, pero en mi casa hay algún caso, ¿no?, de complicación de la labor docente. La labor docente, que antes era relativamente sencilla, nunca ha sido simple, pero relativamente sencilla, ahora pues es muy complicada.
los años 80 empieza a complicarse mucho. Pero bueno, ellas se van adaptando a las situaciones nuevas, pero claro, ahora ya no es burocratización, ahora ya es imposibilidad de seguir adelante en colegios donde no se dé educación mixta. Le retiran el concierto. Y esa es la respuesta. La segunda cuestión, Las vocaciones. ¿dónde están las vocaciones? Hombre, están en todas partes, evidentemente, pero en buena medida estaban en los colegios, porque los colegios tenían la influencia de la obra de la fundadora y de la obra de la compañía. Y además los colegios, yo no sé ahora, pero siempre han tenido internados para alumnas que por razones de distancia o por razones económicas no podían costearse los traslados y tal, y vivían en centros de la compañía. Todo eso se va a terminar. Así que la situación actual no sé cuál es, pero la situación que se avecina, si Dios no lo remedia, es muy sombría. Bueno, confiemos en la providencia. No me resisto a contar una anécdota de las hermanas que están en Roma y claro, no sé, me lo refirieron de terceros, no me lo contaron a mí, pero entonces paradas en un semáforo con otra monja y le dice, uy, y ese hábito y tal, pues claro, no son las monjas de Sor Ángela allí en Roma, sí, pues nuestro hábito y tal. Y bueno, ¿y ustedes de qué viven, no? Preguntándole a qué se dedican, a dar clases y tal. Y dice, no, nosotras vivimos de la providencia. Y entonces la otra monja le dice, ah, pero todavía creen en eso. Bueno, ya no te voy a hacer más preguntas. Me dicen, queremos ver la película de Santa Ángela. ¿Podemos poner en contacto con Ángel en su blog, a carta cabal? Sí, ¿no? ¿Tienes ahí ¿Quieren ver la película? Yo también. Eso. Pero está sin hacer. Pero bueno, si quieren contactar contigo es buena señal, Ángel. Vamos a ver. Tú di que sí. Si quieren contactar conmigo es muy buena señal. Que Sor Ángela está por aquí flotando. Vamos a ver. Yo hice esa película de la que os hablé antes. Vamos, la hicimos 80 personas desinteresadamente. Ahí no cobró nadie, ni había ni un profesional. Pero se hizo. Gracias a Dios se hizo. Nunca mejor dicho lo de gracias a Dios. Después he hecho copias en DVD. Comprendo que ya el DVD está obsoleto, pero es que yo no me muevo todavía. Yo soy casi como la hermana de la cruz. No me muevo en la online, pero sí he querido que el DVD llegue a las casas, porque nunca se sabe qué puede pasar si alguien algún día coge ese disco y existe un reproductor todavía en la casa y lo ve. Esa es una película que es una invitación a mantener la apuesta por la vida en situaciones de dificultad. En la puerta tienen ustedes el DVD. En el DVD hay una dirección de página web. Ustedes pueden escribir a esa página web, al correo electrónico y contarme lo que quieran saber. Además, detrás hay un cartelito con el precio del DVD y detrás está la dirección de mi blog. Yo tengo un blog que se titula A Carta Cabal. Yo nunca recuerdo exactamente porque es complicadillo la dirección, pero ahí tienen ustedes la dirección que la pueden anotar si quieren también leer mis artículos, porque es lo que ha quedado este periodista, en escribir artículos, porque eso ni me lo pueden quitar ni me lo voy a quitar, porque es una necesidad que tengo. Y también se pueden poner en contacto conmigo a través de los comentarios en ese blog. Pero en cualquier caso, en la página web de que si no me falla la memoria es todo seguido, enelultimominuto.com. Es muy simple. En el último, no se olviden del en, porque hay una película que es El último minuto, que es todo lo contrario. Entonces... Pues estamos en el último minuto, Ángel. Pues ya está. Que lea esto, ¿verdad? Porque tú decías, me han preguntado qué milagro voy a contar, ¿no? Pues me escribe alguien del auditorio, no sabemos quién es.
Dice, yo sí puedo hablar de milagro. En 2013 tuve un cáncer de mama y todos los jueves acudí a la tarima. Creo que no hace falta decir a qué tarima se refiere. Uno de los jueves sentí un fuerte calor que me traspasó. Hoy en día estoy aquí y libre del cáncer. Mi tía bisabuela fue coetánea de Sor Ángela. Aparece en la foto con madre en el 50 aniversario de la fundación. Tanto mi tía bisabuela como Sor Ángela intervinieron en mi curación. Gracias. Yo digo, gracias a Dios.